Pablito. Y más que muchachos que no terminan de quedarse callados tampoco, ¿no? Impresionante eso. Sí, Increíble, ¿no? ¿Te merece alguna opinión, Tony? ¿No quieres entrar en esas ¿De materias? qué estamos ¿Quieres hablando? A empezar? ver, porque hay que... No, básicamente... Los golfistas. Sí, Ahora son los golfistas. Hoy por ahí sale un video de Soteldo y el Brujo Martínez reaccionando a la Manejando dos carritos de golf. Manejando carritos de golf, diciendo algunas cosas, que si están, que si no están. Yo, la verdad, no. Nos referimos puntualmente, Tony, es No tiene a, ni sentido. a las historias publicadas Sí. por Salomón y por Brujo Martínez, respectivamente, al ellos no estar o no sentirse parte de esta convocatoria. Obviamente nadie está allí como para saber si Claro. hubo llamadas, hubo comunicación. Am- ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo Bueno, la lees? a mí me cuesta... A ver, entramos siempre en el terreno de las especulaciones. Exacto. Porque a mí me Claro. cuesta mucho generar una opinión fuerte, fundamentada, si veo una historia de Instagram. Yo sé que es la modernidad. Yo sé que Sí, es lo que vivimos hoy, ¿no? Ahora, entiendo, la historia en cuestión de Salomón es la que él dice, voy a seguir trabajando, ¿no? Ajá. Exacto. Me parece que es Salomón Rondón. Perfecto. Me parece que es Salomón Rondón. No, no, ya está perfecto. Además. Y la del Brujo, nos referimos, me imagino, a la que puso... Esto es una burla. Esto es una burla, Esto es una ¿no? burla, sí. Bueno, yo voy a ir, creo en este caso, sin atender específicamente a lo que dice cada quien, porque cada jugador puede pensar lo que quiera de ser llamado o no. Y luego a nosotros nos toca decir, en estos espacios, está bien que se llame a este o no está bien que no se llame a este, por nuestra percepción de qué necesita la selección en este momento. Yo creo que en este momento, casi ninguno de los futbolistas titulares habituales del proceso anterior necesita ser convocado. No porque no cuenten. Ojo, no porque no cuenten. No se trata de eso. Se trata de qué busca la selección nacional con los próximos Sí, partidos. ¿no? Y que buscas ¿Qué además desde el proceso de interinato, que al final Correcto. de cuentas... Es que es un interinato. Eso es lo Claro, primero que hay que tener en cuenta. Es que ese es el punto, es un interinato al final de cuentas. Y partiendo de que es un interinato, yo creo que se ha dramatizado demasiado Muchísimo. el tema de quién está y quién no, y cómo se trabaja esto y cómo no. No sé si al final de cuentas cuenta un poco de esa forma. No, para mí es que es eso, Pablo. Para mí, a ver, también es un círculo vicioso, ¿no? Porque Sí. los jugadores van y se manifiestan en redes sociales. Hoy en día el universo de gente que habla de la selección, que cubre a la selección de alguna u otra forma es muchísimo mayor que hace Más amplio, 10, ni hablar 20 años. Te quiero hacer Entonces, esa pregunta antes de interrumpirte. Sí. Y discúlpame que me No, tome no, el dale, atrevimiento de dale. interrumpirte. ¿Sientes que has crecido la cantidad de medios cubriendo la selección? Sí, no, ¿Tú qué tienes en estos no ratos? necesariamente la calidad. Tengo Ajá, que ser muy exacto. honesto. ¡Opa! Sí. No, es que es verdad. Y es Pero como absolutamente todo, cierto. Como La todo, vemos igual. Pero como todo. A ver, yo aplaudo cualquier iniciativa de cubrir a la selección o de cubrir al fútbol nacional. Yo me fui de Venezuela hace 20 años, sin que toquemos temas políticos, ni mucho menos, ni cómo estaba el país. Yo me fui, me hubiera ido, en la circunstancia que fuera, porque me fui por una gran oportunidad que tenía profesional. Pero en ese momento la verdad me tocó desvincularme mucho. En una época, te estoy hablando de una época donde no existía todavía, o era muy poco común el teléfono inteligente, ¿no? claro. O sea, la desconexión era distinta. Yo me desconecté muchísimo. Pero ¿a qué voy? En esa época cuando yo me fui, si mi memoria no falla, no había consistentemente transmisiones de fútbol venezolano en televisión. Ok. Era otra época. Y no había el nivel de cobertura que hay hoy, porque además no había los recursos. O sea, alguien que tenía ganas de cubrir a la selección tenía que buscar cómo, y Pablo sabe que tuvo trayectoria en los medios de prensa Sí, y demás, sí. Ok. cómo entrar en alguno de esos medios. Hoy es muy distinto. Eso tiene su parte buena y su parte no tan buena. Su parte buena es que hay una democratización y hay una cantidad de opciones para el consumidor de contenido muy grande, y la parte no tan buena es que hay mucho ruido. Claro. Claro. Porque se habla de cualquier cosa. Entonces, me parece excelente que hayamos tocado ese punto. Ahora, volviendo al punto de lo que ponías tú sobre la mesa, Pablo, si se dramatiza o no, sí se dramatiza. Porque esto es, primero que nada, un interinato. Después podemos entrar a hablar si lo ideal es que se quede o no Osvaldo Vizcarrondo como seleccionador nacional. Ya, Eso esa es otra historia. Es un tema interesante, pero creo que va aparte. Pero es un interinato. Y además, ¿cuál es el objetivo ahora de la selección? Copa América, Mundial. Ahora no hay un objetivo. No hay un objetivo concreto. El objetivo debe ser: refresquemos la selección, que además lo necesita, porque la gente necesita ver otras caras, porque la gente todavía está muy dolida. La gente Sí. está muy frustrada. Y lo mejor que puedes hacer para que vaya sanando esa herida es darle caras nuevas a la selección. Claro. Por eso yo te decía, cuenten o no cuenten, porque hay algunos que creo que no deberían contar, pero hay otros que van a seguir contando. Y yo pondría a Salomón Rondón de primero, en la primera fila. la vemos igual. No me importa De si va a estar acuerdo. o no en el próximo Mundial. No me importa. Pero ese tipo de jugadores, dentro de la cancha y fuera de la cancha,
son los que tienen que estar en la selección. Sí. Hasta cuando ya no se pueda más. Claro. Hasta cuando ya evidentemente no le dé para estar. Pero el profesionalismo y el liderazgo y La entrega, la lo que- carrera sí. que ha tenido que ha tenido Salomón Rondón como futbolista fuera de Venezuela, Absolutamente. hace que sea un tipo, para mí, necesario. Sí. Pero que él no esté hoy, yo no le doy ninguna lectura. Yo no se la doy porque creo que no es el momento para ninguno de los futbolistas que fue protagonista en la eliminatoria pasada. No, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo completamente. Y lo, con vemos, el- lo vemos igual. Y con el tema de Salomón Rondón, si a eso tú le sumas que tú analizas la población de delanteros que tenemos, a ver, ¿cómo arrancó cada uno el año? ¿Cuántos goles lleva cada uno? ¿En dónde juega cada uno? ¿En dónde están marcando goles cada uno? A ver, no todos están marcando goles constantemente, como Salomón Rondón, como quizás Marqués, creo. Por ahí se me va el nombre. A Kevin Kelsey ya también costó por un ahí. poco, Sí. Pero a ver, ¿cuál? Guaripapa. A ver, para que Salomón Rondón salga de la selección por méritos deportivos, no digamos de que él se retire o no quiera seguir, por méritos deportivos, a ver, uno tiene que quitarle la titularidad. Tiene que haber un jugador en mejor momento. Y Que no Salomón- lo hubo en toda la eliminatoria. que no lo hubo en toda la Seamos claros. eliminatoria y Así hoy a en la gente día no le guste. y hoy en día tú puedes buscar un jugador, tú puedes buscar un delantero venezolano con buen rendimiento, pero ¿dónde hace los goles Salomón Rondón? En la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Segundo, para que Rondón salga de la selección, tienes que encontrar por lo menos 3, 4 delanteros mejores. Claro. 3 o 4 para que lo saquen de la convocatoria. Hay otra cosa, y creo que es una conversación válida, pero creo que la gente, mucha gente se frustra porque siente que Salomón Rondón hace pocos goles en selección, ¿no? Estamos hablando del goleador histórico de selección. Sí, exacto. ¿no? 50 goles casi y con que la estuvo entre selección. los goleadores de la eliminatoria. De la eliminatoria. 2, 3 goles de penal, lo que ustedes quieran. Pero Sí. estuvo ahí, ¿no? Pero yo siempre, mi respuesta ha sido, primero hay una cosa, hay que ver qué hace un delantero fuera de los goles. ¿Los goles son los más importantes? Sí. Sí. Pero para el tipo de fútbol que terminó jugando Venezuela en toda la eliminatoria, Que este tipo haya metido 6. no solo que haya metido 6, sino que la cantidad de veces que tuvo que ir a pelear allá arriba, los pases largos para salir, porque era la única manera que esta selección Tenía. muchas veces salía jugando, eso a veces no queda tan claro, la gente no lo ve tan claro. Pero bueno, fuera de eso, yo sí creo que tiene que llegar un momento en el que Salomón a lo mejor sea el titular, pero en vez de jugar los 85 minutos, bueno, juegue 60. Y entonces a ese que viene atrás, que es el que sí va a estar en el Mundial de 2030, ojalá Dios quiera, bueno, entonces empieza a darle 30, empieza a darle un partido arrancando, que fue lo que no pasó en el proceso anterior. No pasó, para mí lo requemó. No pasó en otros, ni en amistosos, ni pasó. Entonces, esa es la gran falla, es que ahora, como en una empresa, ¿no? Tienes una empresa, 3, 4 empleados que son unos verdugos, pero si no haces que los tipos que están atrás tengan esa noción, Tengan ese el día que fogueo. esos 3, 4 verdugos se van juntos, además, los 3, 4 que tienen potencial, pero no han estado ahí, se van a ver las caras ¿Y ahora? y no hay quien... Entonces, Claro. esa es la continuidad que no se ha sembrado en la selección. Exactamente. Y también algo que se le ha criticado mucho a la selección, el tema físico, de que si algunos se cansan, otros no. Hermano, Salomón Rondón es una máquina. Póngalo a correr y el tipo corre. Que eso se les ha criticado a algunos jugadores dentro de la selección contra Colombia, más de varios brazos en las rodillas y las bocas abiertas. Y Sí, ese gesto de que todos sabemos que es cansancio es complicado. Salomón Rondón es un atleta además. el desgaste fue tremendo todo el bendito ciclo de Batista, porque además era la primera línea de presión. Era el primero que iba a apretar a los defensas, Sí. era el primero que iba a apretar al arquero, el primero que estaba ahí justamente para estorbar la salida. Y eso también es ese trabajo de sacrificio que muchas veces el hincha común no lo ve. Pero claro, a veces, a ver, y no tiene necesariamente por qué verlo, pero Ese es tu trabajo. es un valor adicional. No, y eso es lo que tú le das en Claro. este tipo de programas. Y un trabajo sucio que lo puede realizar porque tiene un trabajo silencioso No, y- en su carrera y en, Sí. en sus días, cuando entrena, cuando no entrena. Hay un trabajo de por medio No, bueno. que te permite hacer todo ese trabajo el tema, sucio. el tema de la capacidad de Claro. poder pivotear, de poder arrastrar marcas, de poder recibir de espaldas al arco, está más que claro y obviamente eso se ha democratizado recientemente. O sea, no todo el mundo Sí. miraba eso. Sí, eso quizás es de lo más importante.